Sinfonía del Silencio. Una historia escrita por Ángela Vegas. Capítulo 10. La decisión de Terry. Aquella era una mañana con una atmósfera particularmente tensa, y aquel cielo plomizo anunciaba una inminente tormenta. Una luz tenue se deslizaba por la polvorienta ventana de una pequeña oficina en las instalaciones del New York Chronicle, diario conocido por su amarillismo y pésima reputación. Anderson, con una expresión cínica pintada en su desaliñado rostro y fumándose un pitillo, se encontraba sentado detrás de un endeble escritorio repleto de papeles y fotografías que descansaban desordenadamente en la superficie de la madera apolillada. Todo estaba resultando mucho mejor de lo previsto. La señora Marlowe le había pagado el extra que había exigido y el artículo, aunque modificado a su manera, había sido publicado esa misma mañana. Incluso, la noche anterior, había concertado una cita con George, el administrador de los Ardsley, para tocar ese incómodo tema. Y parecía que todos estaban en la palma de su mano. Pronto se haría de una cuantiosa fortuna que le permitiría dejar de trabajar por el resto de su vida. Se encontraba realmente contento y satisfecho. El hombrecito de repente volteó hacia la ventana al escuchar el rugir del cielo tras un relámpago que había hecho vibrar los cristales e iluminado por un instante el lugar. Preludio a lo que estaba por ocurrir porque inmediatamente después, el crujir de la puerta de su oficina abriéndose con violencia golpeando la pared, le hizo girarse hacia la entrada. Y frente a él, un furioso joven alto y distinguido, cubierto con un pesado abrigo azul marino, irrumpió abruptamente en la habitación, con la rabia inyectada en sus hermosos ojos azules. ¡Maldito hijo de perra! ¿Cómo te atreves a publicar esta basura?, escupió Terry con asco en su voz, arrojando con fuerza el diario en el rostro del oportunista periodista. Anderson, tras su sorpresa inicial, levantó la vista del periódico que había abofeteado su macilenta cara de cuervo y roto el cigarrillo en su boca. Después, sonriendo con cinismo, aplastó el pitillo en el cenicero mugroso. ¡Oh! ¡El gran Terence Graham en persona!, dijo recargando su espalda en la silla que rechinó tras su acción y se cruzó de piernas. ¡Qué honor tener frente a mí a una estrella de Broadway pateando mi puerta! ¿Te crees gracioso, alimaña de imprenta? ¿Quién crees que eres para hurgar mi vida y publicar sandeces y mentiras? Oh, por favor, Graham, eres una figura pública. Las personas están ávidas por saber cada mínima información sobre ti. Querías fama, ¿no? Pues el precio es que tus desgracias y fortunas me pertenecen. ¡A todos! Es la ley de la selva, Graham. Así funciona el medio. Te debes a tu público y nosotros somos el medio para que llegues a ellos, para que te conozcan. Y si entras al juego, pues vale. Eres consciente de que te paseas desnudo entre hienas como yo. ¿O qué esperabas? ¿Solo los elogios y aplausos de aquellos lameculos que te halagan como si fueras la séptima maravilla del mundo? Este es el otro lado de la moneda, Graham. Y te lo debes de tragar a menos que... Pero el pobre Anderson no pudo terminar su oración porque Terry, cegado por la rabia, lo interrumpió dando un fuerte golpe con su palma sobre el escritorio, haciendo que todas las fotografías y documentos saltaran en el aire. ¡Deja de soltar gilipolleces! ¡Retráctate!, ordenó el actor con ojos desorbitados y amenazantes. Desmiente este maldito artículo. ¿Te parece ético publicar mentiras sobre la vida de alguien que no pertenece a la vida pública como si fuera un entretenimiento barato? El periodista se sintió amedrentado ante la furia del astro de Broadway, pero como el mejor de los actores, intentó esconder su miedo con una sonrisa cínica y arrogante.
¡Oh, qué dulce! ¡Me conmueves, Graham! ¡Qué patéticos sois vosotros los actores que creéis que vuestra privacidad vale más que el interés público! Pero cuando sois olvidados, daríais cualquier cosa por volver a ser el centro de la atención. ¡Cierra tu apestoso hocico malparido! De mí puedes escribir lo que tu mente podrida pueda concebir, pero no tienes ningún derecho de exponerla. Ella no tiene nada que ver con tus mierdas de tinta. No es parte de este circo que tú llamas prensa. Anderson, fingiendo inocencia, respondió. ¿Yo? Pero, ¿a quién estoy exponiendo realmente? Si ni siquiera la nombré directamente. Aunque, claro, con un poco de intuición, cualquiera podría descubrir quién es esa joven misteriosa. Pero verás, soy un hombre razonable y estoy dispuesto a negociar, señor Graham. Podrías pagarme, digamos, una atractiva suma por mi silencio. Nada muy exagerado, por supuesto, pero generosa. Solo lo suficiente para mantener mi boca cerrada y mi pluma lejos de tus escándalos de faldas, salvaguardando, claro está, la reputación de las distinguidas señoritas que pasen por tu cama. ¡Maldito buitre carroñero! ¿Cómo te atreves a intentar chantajearme? Y sin más, Terence se había abalanzado hacia él, cogiéndolo fuertemente del cuello de la camisa amarillenta de sudor, mientras lo alzaba como si aquel sujeto pesara menos que un alfiler. ¡Oh, violencia, Graham! Esto sería otra jugosa portada, ¿sabes? La estrella pierde los estribos frente a un periodista. ¿Le aterroriza la culpa o la verdad? ¡Maldito bastardo! ¡Eres basura, parásito! Lo único que sabes es vivir de la miseria ajena, dijo Terence apretando fuertemente la piel de su cuello. Anderson, esta vez con dificultad por el poderoso agarre de Terry sobre su cuello, respondió. Y tú eres el típico actor trágico y arrogante que cree que puede controlar la narrativa. Lamento informarte que el mundo no es un escenario, Graham. Y aquí mando yo. Y si me sigues amenazando así, estás arriesgando que revele algo más interesante. ¿De qué cojones estás hablando? Verás, si continúas con este numerito heroico, solo con amenazas y no con dinero para salvar la honra de tu amante, tendré que contarle al mundo la identidad de esa joven. Sí, sé muy bien que es Candice Arley y tal vez, solo tal vez, incluir algunos jugosos detalles sobre cómo la señorita Marlowe fue traicionada por su galante e intachable prometido. Y nada más y nada menos que con la heredera del honorable William Ardley. ¿No te parece extraordinario? Aunque, ¿qué crees que sería más justo? ¿Que los detalles lo conozcan primero la gente? ¿O la pobre Susana? Anderson, tras decir eso, como respuesta, solo sintió un dolor ardiente en su rostro que le hizo ver estrellas, pues Terence le había lanzado un poderoso puñetazo directo en la mandíbula. El periodista cayó al suelo entre papeles que volaban por el aire mientras sangraba borbotones de su boca, continuando siendo masacrado por los potentes puños del fuerte actor. En eso, la puerta se abrió otra vez bruscamente, revelando al nuevo visitante. William Albert Ardley entró en ese instante, con su figura imponente, elegante, con expresión firme y mirada de hielo, inmutable. Siendo testigo de aquella bizarra escena, se acercó lentamente a Terence, quien mantenía al extorsionador sometido contra el suelo, sin darle un respiro entre puñetazo y puñetazo, soltando amenazas y una verborrea soez que lastimaba los oídos de solo escucharle. Cosa que le sorprendió al hermoso rubio, pues jamás creyó que el culto Terence conociera aquel tipo de léxico.
Entonces, nuestro bello príncipe de la colina le detuvo con firmeza el brazo para que volviera en sí. Terry, basta. Solo entonces, Terence logró controlar su desquiciada furia y soltó el fiambre ensangrentado de Anderson, quien, retorciéndose de dolor y la cara morada e hinchada, mentalmente agradeció la pronta intervención del señor Ardley. Terry, jadeando con el puño de su mano derecha aún cerrado, se llevó los cabellos hacia atrás con su otra mano mientras se dirigía a Albert. ¡Este perro sarnoso ha intentado chantajearme! Albert hizo un ademán con su mano para detener sus palabras, haciéndole comprender que estaba al tanto de todo. Anderson, por su parte, se puso de pie con dificultad, sintiéndose seguro con la presencia de Albert en la oficina. Empezó a limpiar con la manga del saco su castigado rostro mientras escupía sangre, sintiendo que los dientes bailaban flojos en sus encías. Creo que incluso sintió que algunos le faltaban. Maldita sea, de haber sabido... En fin, miró al rubio con una mezcla de respeto y codicia a la vez. Muy bien, estaban todos los personajes interesados reunidos, todas las cartas sobre la mesa. La bomba había estallado ya y era demasiado tarde para arrepentirse. Era hora de jugarse el todo por el todo. Jamás se hubiera imaginado la agresiva reacción de aquel antipático actor, pero vale, con Albert ahí, Graham tendría que contenerse, ¿cierto? Señor William Albert Ardley, qué honor tenerle aquí. Jamás pensé que descendería al nivel de sus pupilos. Dijo con un dejo de cinismo, pero también con miedo, que intentó disimular. Albert, por su parte, le volteó a ver con una mirada fría e impersonal, y su voz salió de su garganta como acero, pero tranquila y segura. He recibido su mensaje, Anderson. Preferí venir a solucionar este asunto personalmente. Sin embargo, no tiene ni idea de con quién está tratando. El periodista, intentando recobrar su arrogancia, respondió. Oh, no. Yo conozco muy bien el peso de su persona, señor Ardley, y mi intención no es echármelo como enemigo, en absoluto. Créame, yo nutro un profundo respeto por usted y por su honorable familia. Continuó intentando dibujar una sonrisa en su desfigurado y ensangrentado rostro. Sin embargo, lo siento mucho, pero ni siquiera usted, señor Ardley, puede esconder la verdad. Aunque, si nos ponemos de acuerdo entre caballeros, tal vez sí podría evitar que publique un segundo artículo si ambos me ofrecéis algo más que amenazas. Dijo mientras deslizaba sobre el desordenado escritorio una carpeta que abrió revelando fotografías de una sonriente Candy y más documentos, sugiriendo que, si no se ponían de acuerdo, estas serían reveladas como la identidad del amante del actor. En ese momento, Terence volvió a abalanzarse sobre él, cogiéndole con furia del cuello, apretando con fuerza mientras la piel del rostro del pobre Anderson se volvía morada por falta de oxígeno. ¡Maldito carroñero! ¿Cómo te atreves siquiera a respirar?, exclamó Terence, pero Albert de nuevo detuvo su cólera. Suéltalo, Terence. No te comprometas. Este no es el modo de tratar con sujetos de su calaña. El hermoso castaño, con el rostro descompuesto por la rabia e impotencia y la mandíbula apretada, lentamente liberó al desagradable personaje, quien de nuevo cayó al suelo tosiendo como perro enfermo y jalando bocanadas de aire para llenar sus pulmones. Albert, con actitud invulnerable, dio un paso hacia adelante, colocándose entre el periodista y Terence.
manteniéndose completamente erguido, volviendo solo la mirada fría hacia el piso donde Anderson permanecía tosiendo como tísico, intentando recuperarse, y con tono de voz calmada, pero autoritaria, advirtió: Le sugiero que destruya cada copia, cada nota y cada fotografía relacionada con este asunto antes de que caiga la noche. Os juro, por mi apellido, que no volverá a escribir una sola línea en esta ciudad y en ninguna otra de este país. Salgamos de aquí, Terence. Terence, cogiendo del escritorio la carpeta con la información sobre Candy, le dirigió una mirada de fuego a Anderson, quien al verle, aterrado, se arrastró en el piso haciéndose bolita y escondiendo el rostro con miedo de que Terence volviera a cogerlo como saco de box. Patético. Dicho esto, tanto Ardley como Graham abandonaron la oficina dejando tras de sí a Anderson tragando con dificultad saliva y pálido como muerto. Inmediatamente después, sin haber tenido el tiempo para metabolizar todo lo que apenas había ocurrido, el teléfono resonó estridente, rompiendo el único ruido de lluvia que llenaba el ambiente. Anderson, adolorido y con los ojos hinchados y morados y la boca como acordeón destrozado, buscó entre el caos del escritorio el teléfono y dejándose caer en la silla, cogió la bocina. Tan pronto la colocó en su oído, escuchó la fastidiosa voz que conocía bastante bien. «Desgraciado inútil, me prometiste que ibas a publicar la verdad. Todo, incluyendo la fotografía de esa mujerzuela que sedujo a Terence». Anderson se llevó los dedos a la sien, masajeándola para enfrentar ahora los reproches de esa señora. ¡Maldición! ¡No usted! ¿Y ahora qué? He hecho lo que usted quería, ¿no es así? Toda Nueva York se ha enterado de que Graham no es el tipo serio y decente que todos creían. Así es que, por favor, ahórrese los insultos y déjeme en paz. De ninguna manera. Te ordené lo que tenía que decir exactamente el artículo y tú lo has cambiado. Quería justicia para mi hija. El mundo debe saber el nombre de esa infeliz y ver la foto de esa mujerzuela, sea quien sea. Que el mundo sepa que mi hija fue una víctima y que fue esa zorra indecente la culpable de todo. Por favor, señora Marlowe, la interrumpió. No me venga con un dramatismo de madre abnegada. Usted no quería justicia. Usted buscaba el escándalo, titulares, venganza. Y no dudo que sacarle algo de dinero a Graham también usted. Así que ahórrese ese argumento de que su hija fue su motivación. ¿De qué hablas, mequetrefe? Yo busco proteger a mi hija. Ella casi muere por ese traidor, mientras él ahora se pasea muy feliz del brazo de esa golfa. Lo mínimo que puedo hacer es contar la verdad para que mi hija no sea humillada aún más. ¿La verdad? Pero, ¿la verdad de quién, señora? Desde mi punto de vista, yo solo veo a una madre que usa a su hija como escudo, como mártir. Y no me interesa averiguar el porqué. Pero la realidad aquí es que usted está más molesta porque no saqué la nota como usted quería que por la supuesta humillación que sufrió su hija. ¡Ah! ¡Maldito charlatán! Eres un miserable mercenario que se vende por unos cuantos céntimos. Y usted es una madre sanguijuela que finge devoción cuando huele fama y dinero. Así es que no me hable de moral. ¿Cómo te atreves a hablarme así, descastado? Tú no sabes nada de lo que mi hija y yo hemos pasado. Sé lo suficiente con solo conocerla. Usted es pérfida y ambiciosa. Y créame, si escribiera la historia completa con todo lo que sé, usted saldría como la verdadera villana de este cuento. Y no sería mala idea, ¿sabe? Así, tal vez finalmente recibiría toda la fama de la que tanto está hambrienta. Además,
En todo esto he sido yo quien ha resultado más afectado. Así es que, si pretende seguir escupiendo veneno, busque a alguien más con quien desahogarse. Yo estoy harto de toda esta porquería, pero sobre todo, de usted. Y así colgó la bocina con fuerza, agotado de todo ese asunto que le había traído más problemas que beneficios. Sentía dolor en todo su escuálido cuerpo y ya ni los ojos podía abrir bien. Incluso había escupido unos cuantos dientes. Terence lo había convertido en una masa sanguinolenta y lo peor, ahora tenía encima a un poderoso enemigo que lo aplastaría sin dificultad y necesitaba pensar cómo salir de todo ese lío. Con el dinero que había obtenido de la Marlowe, era suficiente para vivir tranquilo una buena y larga temporada. Así que tal vez era más sensato seguir las órdenes del señor Ardley y dejar ese asunto por la paz. ¡Maldito cobarde!, exclamó la señora Marlowe, azotando la bocina del teléfono, y comenzó a caminar de un lado al otro. Sus tacones retumbaban contra el parqué como los latidos de una bestia herida. En su mano aún apretaba, como si fuera una víbora ponzoñosa, el diario del día, arrugado por la tensión de sus huesudos dedos en él. El rostro de la dama demostraba su pesada frustración. Sus labios formaban una línea dura sin color. ¿Cómo ha podido acobardarse el muy bastardo?, escupió con desprecio, arrojando el diario contra el sofá. Lo tenía todo, todo. Fechas, fotos, cartas, para que esto resultara no solo un escándalo, sino una revelación de lo podrido que son Terence Graham y esa zorra. El muy imbécil tenía oro en sus manos y aún así se ha echado para atrás. ¿Por qué? ¿Por quién? Sus pasos se detuvieron frente a un retrato al óleo empotrado en la pared. En él, Susana aparecía sonriendo en su mejor momento, antes del accidente, antes de conocer a Graham. Oh, Susana, hija mía, te prometí que lo tendrías, que ese hombre te pertenecería por completo, dijo acariciando la pintura. Y así será. No permitiré que se burle de nosotras. Giró sobre sus talones y caminó hacia el secreter junto a la ventana que mostraba un escenario gris y lluvioso. Abrió un cajón con fuerza y sacó la copia del borrador del artículo que jamás vio la luz. La dama Ardley y su romance en las sombras. Es Candy White Ardley, la amante del astro de Broadway, Terence Graham. Era perfecto. Espetó y continuó leyendo en voz alta. Fuentes cercanas al círculo teatral neoyorquino afirman que Candy Ardley, joven enfermera e hija del magnate William Albert Ardley, mantiene una relación ilícita con el joven actor Terence Graham, a pesar del compromiso público que éste mantiene con la exactriz y devota compañera Susana Marlowe, quien arriesgó su propia vida por él. El vínculo físico habría continuado en secreto durante años. No pudo leer más. Apretó el puño sobre el papel, arrugándolo, como si estrangulara a la mismísima Candy. Volteó su mirada recorriendo el lugar. Las paredes lucían orgullosas retratos y fotografías de Susana, y en las vitrinas descansaban los pocos reconocimientos que su hija había recibido en su corta carrera. Furiosa y frustrada, y con las ganas de venganza más vivas que nunca recorriendo sus venas como lava hirviendo, cogió su bolso con movimientos controlados, metió el borrador del artículo y se colocó su abrigo de piel oscura. Cada movimiento era preciso, cargado de una furia torpemente contenida, a punto de estallar. Abrió la puerta de su piso y desapareció en el pasillo, dejando tras de sí el eco de sus pasos sobre el frío suelo del mármol gris y las amenazas de una madre
que no pensaba perder. Mientras todo eso ocurría, Terence y Albert se alejaban de la oficina de Anderson, caminando los estrechos pasillos del lugar. Finalmente la puerta principal del edificio se cerró con un clic metálico detrás de ellos. Terence bajó los escalones del concreto sin decir una sola palabra. Tenía el rostro endurecido y la mandíbula apretada como si contuviera una tormenta. Albert descendía a su lado, igual de silencioso, pero con el ceño levemente fruncido y las manos enguantadas bien metidas en los bolsillos de su abrigo de lana. La conversación con el periodista había sido breve, intensa e incluso cobarde. Albert confiaba en el peso de sus palabras para detener ese asunto, aunque también conocía la calaña de aquella escoria y estaba preparado para enfrentar ese escándalo de manera más inteligente. Sin embargo, para Terence, las palabras escupidas en esa oficina aún flotaban en el aire, frías y amenazantes, como el viento que golpeó su hermoso rostro al salir a la calle de la ciudad que murmuraba bajo la lluvia. Frente al edificio, esperaba junto a la acera un elegante Rolls-Royce Phantom 1 negro, reluciente bajo la fina capa de lluvia. El chofer, impecablemente vestido con su gorra y guantes, abrió la puerta trasera con un gesto respetuoso al verlos acercarse. Albert se detuvo un momento y por fin rompió el silencio en un tono suave, pero con una autoridad incuestionable. Ven conmigo, Terence. No cargues con esto solo. Esta no es el tipo de batalla que se enfrenta sin aliados. Terry volteó hacia donde se encontraba su auto y Albert entendió. Así, ordenó a su chofer que se encargara de conducir el auto del actor y que lo llevara al teatro donde se encontrarían después. Así, ambos subieron al coche. Dentro, el ambiente era cálido. Les rodeó una mezcla de aroma de cuero fino y madera pulida. El lujo no era ostentoso, era elegante, como todo lo que Albert hacía. Albert puso el auto en marcha y el motor ronroneó suavemente mientras avanzaban entre el tráfico de la ciudad. Solo estaban ellos dos. El sonido apagado de las gotas de lluvia golpeando el parabrisas parecía un aplauso burlón y constante que llevaba el peso de lo que estaba sucediendo. Terence se mantenía en silencio, con los brazos cruzados, mirando por la ventanilla, como buscando una solución entre los reflejos distorsionados. Lo lamento mucho, Albert, dijo finalmente Terry, sin apartar la vista del cristal. Albert, con las manos firmes en el volante, le miró por el rabillo del ojo. ¿De verdad crees que esto es tu culpa?, preguntó Albert con ese tono calmado y gesto sereno. Por supuesto. Me lo habías advertido. Me dijiste que primero aclarara que nada me unía a Susana antes de mostrarme libremente junto a Candy. Fui un insensato y no cuidé de ella. Y ahora la arrastré a esto. Y a ti también. Albert soltó un profundo suspiro. Eso es verdad, Terence. Pero esto que está ocurriendo no es tu culpa. De lo que sí eres culpable es de cómo lo estás enfrentando. Tu responsabilidad ahora es pensar cómo proceder con la cabeza fría. Pretenden de ti una reacción impulsiva y no se las darás. ¿Y qué propones? ¿Que me quede callado mientras amenazan con destrozar su reputación? Nunca pensé que llegaría el día que se atrevieran a llamarla la amante, como si fuera algo malo, como si solo existiera entre bastidores, en lo oculto de mi vida. De mí pueden decir lo que quieran, inventarme 1000 canalladas. No me afecta ni me importa. Pero a ella que no la toquen. Comprendo tu rabia e impotencia, Terence. Todo esto es cruel e injusto para vosotros porque yo, mejor que nadie, sé lo que sientes por Candy.
Y sé muy bien que jamás fue algo que quisieras esconder, dijo Albert tranquilo. Sin embargo, quiero que seas el hombre que no se dobla, el chico decidido y seguro que conozco, que enfrenta con elegancia e inteligencia los problemas. No te precipites y piensa bien lo que vas a hacer. Sé muy bien lo que tengo que hacer, Albert, y créeme, no es motivado por un impulso insensato, sino porque ha llegado el momento de aclarar las cosas. El auto se detuvo en un semáforo. El ruido del motor y la lluvia sobre el techo fue lo único que se oyó durante un instante, y Albert aprovechó para voltear a verle con serenidad. Se esperaba una reacción de su amigo así. Terry sostuvo su mirada, pero sus hermosos ojos azules ya no mostraban rabia o confusión. Había una chispa firme y decidida ahí. Hablaré con la prensa. Que quede claro que Candy no es ninguna sombra amenazadora, y mucho menos una amante escondida, sino la mujer que siempre he amado. Albert le dedicó una suave sonrisa, muy paternal. Bien dicho, Terence. No esperaba menos de ti. En eso, el semáforo cambió y el Rolls Royce giró hacia el bulevar del teatro. Las brillantes y luminosas marquesinas se divisaban a lo lejos entre la nieve y la llovizna del cielo neoyorquino. Y aunque el clima era terrible, no había impedido que los periodistas se reunieran como buitres fuera del teatro antes de la hora convenida para la conferencia de prensa prevista esa tarde. Terence no esperaba menos y sabía muy bien cómo evadir aquel enjambre caníbal. Dio instrucciones a Albert de detenerse en la parte trasera del edificio, junto a un estrecho callejón donde había una entrada de trabajadores. Sin embargo, no esperaba que incluso ahí se encontrara un grupo de astutos reporteros esperando por el actor. El elegante Rolls Royce se detuvo en la entrada del callejón y la legión de periodistas pronto se abalanzó sobre él, hambrientos por obtener una declaración de Graham. No obstante, eficiente como ninguno, Chuck ya esperaba al actor. El jovencito no se había apartado de aquella entrada toda la mañana, junto a algunos tramoyistas, esperando ayudar a su jefe a evadir a la turba y entrar con facilidad. Así, prestos, rodearon el coche permitiendo que Terence descendiera sin problemas del auto. Con la ayuda de Chuck y los tramoyistas, Terry y Albert se abrieron camino. Terence mantenía una expresión severa bajo el ala de su sombrero. Llevaba el abrigo azul oscuro cerrado hasta el cuello, ocultando su rostro, pero no por el frío, sino para protegerse de las miradas morbosas de los reporteros que se lamían los labios, hambrientos por el escándalo. A su lado caminaba Albert, sobrio e inmutable, como una columna de mármol, y los flashes los atacaron de inmediato, y el murmullo de la prensa se volvió un zumbido hiriente. ¡Señor Graham! ¿Es verdad que mantenía una relación clandestina con una colega actriz? ¿Es cierto que la gira en Inglaterra ha sido cancelada por el escándalo de su romance con una misteriosa señorita que se afirma es enfermera? Señor Graham, ¿tiene algo que decirle a sus admiradores? ¿Cree que la impecable imagen de la compañía Stratford está en juego por su desliz? ¿Es verdad que su amante es una amiga muy cercana de la señorita Marlowe? ¿Y cómo se encuentra su prometida, señor Graham? ¿Su compromiso será cancelado después de hacerse pública su infidelidad? Se dice que su amante es un miembro de las familias más honorables de Estados Unidos, señor Graham. ¿Qué hay de cierto en eso? Señor Ardley, qué sorpresa verle en compañía de Graham. ¿Sois amigos? ¿Qué sabe usted de la relación entre Susana Marlowe y Terence Graham? ¿Es verdad lo de su infame engaño? Terence continuaba avanzando con la tensión en su espina dorsal al escucharles y comprobar el descaro de acechar también a Albert con preguntas insolentes. Su pecho subía y bajaba a causa de su agitada respiración e impotencia, luchando contra sí mismo para mantener la compostura y no gritarles a ese grupo de carroñeros. Albert percibió lo mal que lo estaba pasando y colocó una mano sobre su hombro. Terence volteó a verle y se sintió reconfortado al ver cómo Albert asentía levemente con una media sonrisa apoyándolo como un verdadero hermano. Así,
Terry apretó los labios, respiró hondo y entró al teatro con paso decidido. Dentro del recinto, la atmósfera no era diferente, aunque la gente no se atrevía, por supuesto, a abordarle descaradamente. Al pasar, todos los ojos estaban en él. Técnicos, compañeros actores, asistentes. Algunos fingían seguir trabajando, mirándolo solo con el rabillo del ojo. Otros ni se molestaban por disimular. Chicas, ha llegado. Y me pregunto si realmente le ha sido infiel a Susana. Yo creo que en realidad esos dos jamás estuvieron comprometidos. ¿Pero qué dicen, chicas? Con seguridad Graham le fue infiel a la Marlowe. Ay, solo miradle. Es más que hermoso. ¿Qué mujer se le resistiría? Y él, tarde o temprano, encontraría con quien desahogar la frustración de cargar con Susanita. A mí me ha decepcionado, chicas. Si es todo verdad. ¡Qué decepción! Siempre creí que el señor Graham era un hombre íntegro, incapaz de tal comportamiento. Tan serio y respetuoso que se comportaba siempre, al lado de la señorita Marlowe. Siempre tan fiel. Terry escuchaba cada palabra. Su mandíbula se tensó, pero siguió caminando estoico, ignorando el zumbido del cotilleo general y sintiendo las miradas clavadas en su nuca, mientras Albert le seguía observando todo con ojos de halcón. «El señor Hathaway lo está esperando en su oficina, señor Graham», dijo Chuck, y Terence le sonrió agradeciendo silenciosamente su lealtad. Observó sus ropas húmedas al haber estado pendiente de su llegada y haber acudido a ayudarle a entrar bajo la lluvia, cubriéndolo con el paraguas, y se sintió culpable. Chuck, ve a casa y descansa el resto del día. Has hecho más de lo que te corresponde en tu trabajo. ¿Estás seguro? Mejor me quedo. Podría necesitarme aquí por cualquier cosa. Sinceramente, no me sentiría tranquilo en casa, señor Graham. Lo único que necesito ahora es saber que no te enfermarás por mi estupidez, dijo Terence con voz serena mientras colocaba una mano sobre su hombro. Lo digo en serio, Chuck. Ve. Y gracias por todo. Chuck asintió y le vio caminar rumbo a la oficina de Hathaway. Sí, Graham le había dado el día libre, pero él no pretendía obedecer. Algo le decía que debía permanecer en el teatro. Terence tocó la puerta de roble de la oficina del director y una voz grave desde el interior se escuchó invitándole a entrar. La luz ceniza caía oblicua por la ventana, tiñendo de gris las pesadas cortinas de la oficina. La lluvia golpeaba los cristales suavemente, empezando a amainar. El ambiente estaba cargado, no de enfado, sino de preocupación contenida. Así entró Terry, acompañado de Albert. Su rostro estaba tenso, pero no derrotado. Llevaba la rabia envuelta en una dignidad férrea. Terence, te estaba esperando. Buenas tardes, señor Ardley, dijo Hathaway poniéndose de pie. ¡Qué forma tan brillante de ensombrecer un anuncio internacional, Graham! El director mantenía el ceño fruncido al pronunciar aquellas palabras, pero en sus ojos había algo que sorprendió a Terence. Había comprensión. Eso es precisamente lo que vengo a enfrentar y aclarar, Robert. Y lamento mucho que todo esto afecte a la compañía entera, dijo Terence, sinceramente avergonzado. Graham, te conozco bastante bien y sé que no has buscado este escándalo, y soy yo el que lamenta que tengas que pasar por todo esto. Sin embargo, tenemos que planear algo urgente, por el bien de todos. Esta mañana hemos hablado con aquel sujeto, y mis abogados están listos para actuar de inmediato si se atreve a mencionar algo más sobre este asunto. Por el momento lo estamos manteniendo vigilado, por si se atreve a hacer cualquier movimiento sospechoso. Aunque confío en que este tipo sea razonable y que no se atreva a desafiarnos, así que por ese lado podemos estar tranquilos.
declaró Albert, a lo que Hathaway asintió agradecido por la intervención del señor Ardley, pero aunque conocía el peso de su presencia, sabía que no sería suficiente para detener a aquel monstruo que ya estaba acechando a la compañía entera, esperando por declaraciones en la conferencia de prensa. Muchas gracias, señor Ardley. Sin embargo, sabemos cómo funciona este medio. El daño ya está hecho, y la prensa necesita una explicación si queremos que esto no pase a mayores. Sabes muy bien que los reporteros estarán dispuestos a hacerte perder el control, Terence. Así es que tenemos que planear y ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a decir. Escribir un guión y las preguntas y temas a tocar que solo serán permitidos en la rueda de prensa. Sí. Sé muy bien lo que me espera, Robert. Pero esta vez no voy a evadir la realidad. No quiero ningún guión ni censura, Robert. Voy a decir la verdad, aunque esto me cueste mi carrera y tenga que abandonar la compañía por el bien de todos. Hathaway le observó sorprendido por un momento, pero comprendió lo cansado que estaba su actor de todo ello y su necesidad de liberarse y hablar. Él, mejor que nadie, sabía el peso de la responsabilidad que había recaído en sus hombros a una edad tan joven. Y sin embargo, había permanecido al lado de Susana, ayudándola, protegiéndola, a pesar de él mismo. Porque él era muy consciente de lo que le unía a Susana. Y eso no era amor, sino obligación, agradecimiento por su sacrificio y, sobre todo, culpa. Sentimiento que Gertrude Marlowe no se cansaba de echárselo en la cara. Se puso de pie y rodeó el escritorio y se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro. Te veo muy decidido, hijo, y creo que ante eso está de más si me opongo. Además, tal vez tengas razón y decir la verdad sea lo más sensato. Aunque te pido, por favor, que cuides lo que vas a decir. No es necesario que lo digas todo. Ve lento y escucha. ¿Está dispuesto a apoyarnos públicamente, señor Hathaway?, preguntó Albert. Por supuesto, señor Ardley. Yo mismo soy testigo de lo que ha vivido Terence. Y es el momento de quitarnos las máscaras. Y sobre todo, me niego rotundamente a permitir que difamen la honra de la única mujer que he visto que ha logrado darle esa chispa de vida a este hombre, que antes de que ella entrara de nuevo en su vida, parecía un robot sin sentimientos. La señorita Candy es verdaderamente un ángel, y no me gustaría escuchar su nombre en la boca de aquellos periodistas. Albert, al escuchar su comentario, sonrió complacido, mientras que Terence, al escuchar el nombre de la mujer que amaba, hasta se le iluminaron sus preciosos ojos azules, devolviéndole la luz de esperanza de que todo resultaría bien. Robert regresó a su asiento detrás del escritorio, cogió un papel con el horario de la rueda de prensa y se lo extendió. Como puedes ver, en 1 hora tenemos que salir al escenario. Estarán todos ahí. Prensa teatral, amarillistas, críticos. Y no dudo que la sabandija de Anderson también. Dudo mucho que ese sujeto se atreva a venir, dijo Albert. Terence no le dejó en condiciones decentes de aparecer en público. Hathaway sonrió volteando a ver a Terence, negando divertido con la cabeza, solo imaginando la escena. Como sea, algunos periodistas querrán provocarte y verte arder. Otros querrán escuchar tu versión y escribir lo que mejor les convenga. En fin, ya sabes de qué va esto. Sí, lo sé muy bien, Robert, dijo Terry alzando su mirada. Pero esta vez no van a hablar con el actor, sino con el hombre. Robert y Albert le miraron con orgullo y le sonrieron. Los tres se pusieron de pie decididos a enfrentar juntos lo que se venía y proteger a Candy, que era la más inocente en todo ese lío.
Afuera la lluvia había comenzado de nuevo a caer con furia, como si el mundo esperara lo que estaba por venir, porque justo en ese momento el auto de la señora Marlowe se dirigía a la mansión Ardley, dispuesta a dar el golpe de gracia a Candy. Continuará.